Estás escuchando La Esfera Celeste. Como nos comentaba Juan Luis en el último episodio, hemos tenido una arrancada de verano bien nutrida de objetos y descubrimientos, a los que hay que sumar uno totalmente inesperado y muy destacable. La semana pasada se reportó lo que podría ser la observación de una columna volcánica en la región de Loki Patera del satélite de Júpiter Io. Parece que la alerta la lanzó un observador francés, pero luego supimos que Moisés Portillo había informado de un evento similar al examinar un conjunto de imágenes obtenidas el 28 de julio. Esta podría ser la primera detección de una columna volcánica en Io con un telescopio terrestre, ya que al parecer los grandes telescopios que monitorean la actividad volcánica en Io lo hacen detectando puntos calientes en su superficie y no pueden resolver estas estructuras. En todo caso, vamos a invitar a Moisés a que nos cuente en primera persona este descubrimiento y, por supuesto, su actividad como observador de planetaria. En otro orden de cosas, a quien siempre es un placer invitar a charlar un rato es a Francisco José Calvo, al que hemos tenido que llamar para que nos cuente qué hace un Takahashi en su setup de fotometrista. Hola, ¿qué tal? Un placer estar de nuevo por aquí. Bueno, pues en esta ocasión os voy a contar la última aventura, un poco extraña, en la que me he metido. Como he comentado en alguna ocasión, pues el telescopio que utilizo es un 12 pulgadas, un ABC, con una cámara CMOS. Tiene un rendimiento pues con el que estoy muy contento en las áreas en las que estoy trabajando, pues principalmente NEOs, fenómenos transitorios y bueno, en menor medida cometas. Pero echo en falta dentro de las áreas en las que trabajo pues varias cositas. La primera, algo más de campo, o mucho más campo, ¿no? En algunas ocasiones me he encontrado algún pedrusco peleón, como lo suelo decir yo, que se resistía a entrar en el campo que me da pues el conjunto del CMOS más el RC, ¿no? Y luego también, por qué no decirlo, el cielo para un 12 pulgadas en mi caso es un factor limitante en algunas ocasiones. Las noches que el Shane es bueno, pues maravilloso. Las noches, muchas, en las que es un desastre, pues evidentemente no estoy aprovechando en absoluto las 12 pulgadas del tubo, ¿no? Y bueno, pues se nota mucho, ¿no? que le cuesta trabajar bien esas noches complejas que no solemos encontrar. Bueno, pues partiendo de que quería pues un tubo muy complementario al RC, pues me puse una serie de objetivos. Primero, evidentemente, tenía que ser un tubo más pequeño, también porque la montura pues no podría con otro tubo de tales dimensiones. Tendría que tener una focal corta para machear bien con las cámaras CMOS que tenemos ahora mismo en el mercado, que como bien sabemos y sufrimos, pues tienen un tamaño de píxel bastante ridículo y que necesitan pues esas focales pequeñas. Y con estas premisas, obviamente que no fuera un refractor, no tengo nada en contra de los refractores, pero evidentemente tener una abertura más o menos decente en un refractor pues supone un mastodonte en todos los sentidos, ¿no? De tal manera que pues me lié la manta a la cabeza y empecé la búsqueda. Esa búsqueda siempre apasionante de un nuevo tubo que maché con lo que en principio tenemos en la cabeza, ¿no? Hay varias opciones en el mercado de las que yo he estado examinando. Pues primero analicé pues los típicos Newton. Newton pues en torno a 8 pulgadas, F4. También analicé los RASA de Celestron, que bueno, son muy buenos cacharros. Y como tercera opción me hablaron bastante bien de los Epsilon de Takahashi. Evidentemente creo que estos tres tipos de telescopios pues normalmente se están utilizando más pues para astrofotografía clásica,
sobre todo pues tanto el Rasa como los Epsilon de Takahashi, ¿no? Bueno, pues después de leer mucho, de escuchar mucho, de gente que posee estos tubos, pues bueno, pues valoré las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos, ¿no? Principalmente, pues lo que escuché de los Rasa de Celestron es que si consigues que funcionen, son instrumentos maravillosos. El problema está en ese condicional. No son tubos fáciles. Trabajar a F2 y hacer que funcionen las cosas a F2 pues complica mucho el proceso en muchos sentidos. Tampoco voy a enrollarme ahora. Los Newton, pues si das un buen Newton, con un buen Newton, pues puede ser un instrumento muy muy interesante, pero bueno, me hablaron de que en cierto modo los que yo estaba analizando pues adolecían de algunos problemas de estabilidad, ¿no? Y aparte que buscaba algo pequeño para poder poner en side by side con el 12 pulgadas y el Newton de 8 pulgadas pues precisamente pequeño ya no era, ¿no? Era un volumen importante. Y la tercera opción, que nunca se me pasó por la cabeza honestamente para el tipo de trabajos que hago, pues me insistieron bastante en el Epsilon, los modelos Epsilon, que al final es un Newton un poco extraño, ¿no? por el diseño óptico que tiene, de Takahashi. Total, que valorando un poquito pues ventajas, inconvenientes, pros y contras de cada uno de estos telescopios, pues me decidí, sorprendentemente incluso para mí, pues por un Epsilon de 16 centímetros de apertura. En principio yo buscaba un poquito más de apertura, pero bueno, pues me dijeron que tampoco convenía pasarme demasiado para lo que yo estaba buscando. Ya pues sean 12 pulgadas, bueno, pues vamos a ver si bajando un poquito, sobre todo mejoraba el rendimiento en las noches más complicadas. Bueno, pues pedimos el Epsilon, como está la situación, pues ha tardado un montón en llegar, muchísimos meses en llegar. Al Epsilon se le acopló una CMOS de 16 bits, con un tamaño de píxel de 3 micrones y pico. Y pues manos a la obra, a montar side by side el 12 pulgadas y el Epsilon. Tarea, bueno, pues un poquito compleja, sobre todo por el equilibrado, que no es fácil en absoluto, pero posible. O sea, con paciencia, con muchas horas de paciencia, es posible y al final pues queda bastante bien, la verdad, queda bastante estable, aunque impresiona, ¿no? Ver dos tubos de un tamaño considerable montados en paralelo, así. Bueno, pues dicho esto, con el Epsilon montado, con el 12 pulgadas montadito también los dos, llega el momento de la verdad. Mi gran miedo, ¿no? Es qué tal rendirá, ¿no? Un tubo de apenas 6 pulgadas en fotometría, en astrometría, ¿no? Donde a veces buscamos pues obtener una buena relación señal-ruido en objetos que a veces son muy débiles, ¿no? Total, pues empecé las primeras pruebas, elegí un Neo en torno a magnitud 17 aproximadamente, no esperaba llegar mucho más, con una relación señal-ruido decente, y tiré media hora de exposiciones. La longitud de las subexposiciones era cortita por el movimiento que tenía el asteroide, en torno a 11 segundos, si no mal recuerdo, de subexposiciones. Bueno, pues media horita y bueno, pues una vez ya tenía las exposiciones hechas, las tomas y calibradas, se las pasé a Tycho para analizar los resultados. Lo primero, yo estoy acostumbrado a un campo relativamente pequeño con el RC y de repente encontrarme un campo de varios grados cuadrados, pues aquello era como, bueno, pues una apertura al mundo, ¿no? De repente Tycho me dice que tengo como 30 pedruscos ahí en el campo, igual, pues madre mía lo que me acabo de encontrar, ¿no? Pasé a analizarlos y para mi sorpresa lo que me encuentro es que varios de estos pedruscos superaban la magnitud 19, con una relación señal-ruido obviamente mucho menor de lo que me estaba dando el 12 pulgadas, pero ahí estaban, se veían y claramente se veían, ¿no?
Sorpresa. Yo creo que eso habla bastante bien de que a veces más grande no es necesariamente mejor, por lo menos en cielos tan mediocres como el que tengo yo en casa. Tengo que hacer más pruebas, evidentemente. No espero mucho más, es decir, son 16 centímetros, llegar creo que a magnitud 19 en condiciones ya es muchísimo más de lo que yo tenía encima de la mesa, de lo que yo esperaba. Pero bueno, pues aquí tenemos un Epsilon trabajando en algo más allá de astrofotografía clásica, ¿no? Donde en teoría es donde mejor debe trabajar. Mi idea a corto plazo es sincronizar los dos tubos, de tal manera que pueda tener en el centro del campo pues una relación sin ruido fuerte para aquellos objetos que sean más débiles y un campo mayor alrededor de este campo central que me dé el 12 pulgadas, donde, bueno, pues poder localizar aquellos, sobre todo aquellos pedruscos peleones, que por un motivo o por otro pues no están todavía bien posicionados. Vamos a ver. Es complejo porque sincronizar dos tubos y dos cámaras no es una tarea trivial precisamente. Hay algún software por ahí que promete hacerlo. Estuve experimentando un poquito y no terminó de convencerme. De tal manera que ahora pues en donde estoy metido es en el desarrollo de un software que permita precisamente eso, se focalice en sincronizar dos cámaras, cada una instalada en un tubo distinto. De momento pues ya tengo una primera versión que internamente estoy utilizando y que me simplifica enormemente el trabajo. Al final cada tubo tiene unas características, una exposición, hay que hacer dithering. Ya digo que para sincronizar pues hacerlo a mano es complejo, es un trabajo muy tedioso y en ello estoy. Así que bueno, pues esto es lo que os quería comentar, esta aventura extraña en la que me he metido, metiendo un astrógrafo directamente en el observatorio para ayudar, ¿no? Y complementar en lo positivo, eso espero, en lo positivo, al 12 pulgadas, en aquellas noches en las que pues la cosa esté un poquito peor. Pues poco más, os iré contando qué tal va esta peculiar aventura. Un saludo muy grande, Pep, y un abrazo a todos los que estáis escuchando este maravilloso podcast y habéis soportado estoicamente la charla que os acabo de soltar. Lo dicho, Pep, enhorabuena por el podcast, te deseo lo mejor en esta nueva temporada. Y bueno, pues nos vemos prontito. Bye. Pues muchas gracias a ti, Francisco. Y ya que estamos y ya que nos encantan los rollos sobre equipos y aspectos técnicos, también hemos llamado a John de Observar el Cielo para que nos comente también su opinión sobre este tubo y la revisión del mismo que Francisco compartió en las redes. Lo primero que quiero decir es agradecer a Pep la oportunidad que me da de hacer unos comentarios en sus redes, en su podcast. En concreto me ha pedido que valore un poco la opinión, me ha pedido que dé un poco mi opinión sobre el Takahashi Epsilon 160ED, la nueva versión del 160, de la cual hemos hecho un vídeo en nuestro canal de YouTube, de observarelcielo.com. Y bueno, pues qué decir, aparte de lo evidente que es un telescopio especializado para la fotografía de cielo profundo, para captar objetos débiles de brillo, su mayor virtud, aparte de que su calidad, su diseño, calidad mecánica también quiero decir, la óptica por supuesto, Takahashi garantiza, como sabemos siempre, un 20avo lambda de pulido,
que no es el único factor óptico a tener en cuenta, pero sí que te da ya, pues bueno, pues una información, te está marcando por dónde van los tiros de este telescopio, ¿no? Que rezuma, le sobra calidad por todas partes. La mecánica es excelente, a mí me encanta la mecánica Takahashi, las roscas están muy bien hechas, todo está muy bien pensado para que el tren óptico no pierda línea, para que los espejos, las partes importantes estén sólidamente alojadas. Eso es bueno porque mantiene muy bien mantiene la colimación estable, evita que se descolime con facilidad. Lo que más me ha gustado del Epsilon 160 ED ha sido la concentración tan maravillosa que tiene de la luz puntual, de la luz estelar, mejor dicho. O sea, no lo bien que puntualiza, que lo hace, en las esquinas, con sensores grandes y tal. O sea, no hablamos de corrección de campo, que es excelente. Sí que tiene un poco de viñeteo, pero bueno, algo por algún lado tiene que flaquear. No me refiero tanto a eso, que es excelente, como digo, sino sobre todo a la concentración de luz. Es decir, me comentaba Francisco, el cliente que me lo ha comprado y además me lo ha cedido para hacer esta pequeña prueba, que estaba alucinado porque tiene un Chetrien de 12 pulgadas y que solo consigue, creo que me dijo, una magnitud y media más débil, solo consigue captar una magnitud y media más débil con esos 300 milímetros de abertura que el 160. Esto ya nos da una pista, bueno, fenomenal. Nos está diciendo, evidentemente, que la concentración de luz que da este Newton hiperbólico con este corrector ED es muy difícil de superar. Y te das cuenta, lo he comparado con unas fotos que hice con un RAS a 8 pulgadas, que es un F2, es un tubo también muy puntual, es otra liga, lo sabemos. Joder, y con el Epsilon 160 es que las estrellas débiles que ya se confunden, se diluyen casi con el ruido de fondo de la imagen. Los objetos muy débiles, que bien pueden ser neos, por ejemplo, quiero decir, es un tubo muy adecuado para hacer fotometría, para hacer astrometría. Es decir, cuando quieres algo puntual, detectar cosas muy finas, esta concentración de luz te lo pone muy, muy fácil. Pues como os comentaba, consigue llegar a magnitudes muy, muy débiles gracias a su calidad óptica. Llevo 17 años con la tienda, observarelcielo.com. Bien, desde que empecé a probar telescopios, que fue casi en el 2005, para la revista Espacio, todos los meses un telescopio, todos los meses, se me cayeron muchos mitos, ¿no? Muchos castillos de arena. El primero de ellos era que uno confía, lógicamente, como un cliente potencial, de que los telescopios van a venir bien de fábrica, ¿no? Tenemos la idea también de que un telescopio puede ser un instrumento de desembalar y a usar, ya está, sin problemas. Oye, no, un telescopio es un instrumento que, aunque se pueda usar para divertirte, pues es de precisión. Y como no tenga todo bien puesto en su sitio, pues puedes tener problemas, ¿no? Eso me di cuenta enseguida. Refractores baratos, refractores caros también, en fin, todo tipo de tubos, Newtons, Cassegrains, por supuesto, que como poco vienen descolimados de fábrica. Esto, como sabemos, en un Newton es normal, no nos preocupa, pero que venga un refractor descolimado de fábrica nos debe preocupar. En fin, que no tengamos experiencia en colimación y que nos venga un Newton pues muy descolimado y tal, o que al menos el que nos lo vende nos pueda decir cómo colimarlo. Bueno, estas revisiones, yo en cuanto me di cuenta de estos fallos en los controles de calidad, no solamente ópticos, también mecánicos, como digo, pues, colimaciones de enfocador, durezas de enfocador, juegos en la caña de enfoque, y por ese motivo pues revisamos todos los tubos ópticos y también las monturas, porque algunas suelen venir con excesivos juegos entre bisinfines y coronas, y si te gusta, si vas a ir por el lado de precisión de astrofotografía de autoguiado, conviene que estén bien ajustados. Bueno, la revisión del Epsilon de Fran, pues ha sido, la primera fue las abrazaderas, que al ser un modelo nuevo, creo que para LAX tiene que mejorar un poco el radio de curvatura de su abrazadera para el Epsilon. Con el filtro que vino de serie, no abrazaba, pero además por mucha diferencia, no abrazaba toda la longitud, todo el perímetro de la chapa del tubo. Eso es un problema. Quedaba la parte más ovalada, quedaba con huecos, pero muy, muy grandes, ¿no? El problema es que como el filtro era muy gordo, no permitía cerrar del todo la abrazadera para cerrar el círculo y hacer el círculo completo. Se quedaba, digamos, pues una forma ahuevada, por así decirlo, una elipse, ¿no?
Cambiamos el fieltro por otro más fino y perfecto. Ajustamos también un poco el enfocador, vino con un poquito de juego en la caña de enfoque. Bueno, la colimación ha sido clave, es decir, colimarlo yo aquí, que vino un poco tocado de fábrica, pero vamos, vienen más descolimados los Miulon que este Epsilon, en este caso, con otros Epsilon puede ser distinto, ¿no? Pero tener una referencia de colimación precisa, saber cómo se hace, evidentemente hacerlo y conocer los pasos adecuados para llevar una colimación a buen puerto, pues es muy interesante. Es una información que si te la puede dar el que te ha vendido el telescopio, lo agradeces muchísimo, ¿no? En este caso lo dejamos bien colimado, prácticamente le llegó perfecto a Fran, está haciendo unos pequeños ajustes también, porque es exigente también, francamente, y quiere que esté 100% perfecto, ¿no? Este tipo de astrógrafos también hay que tener en cuenta que, al igual que los RASA, por ejemplo, son al final tubos que yo no os puedo, evidentemente, asegurar una colimación perfecta. Primero porque está el porte, y el porte también es siempre algo que puede hacer que se descolime el tubo. Pero sí que os va a llegar, más o menos, con una colimación más que digna, ¿no? Que poco tengáis que hacer vosotros y con suerte nada tengáis que hacer vosotros, ¿no? Bueno, pues esta es un poco nuestra filosofía. Nos tomamos con mucho respeto los telescopios. El hecho de que sea más normal de lo que podemos llegar a pensar que venga mal de fábrica fue, como os comentaba antes, el motivo que hizo que revisáramos siempre todos los tubos y también las monturas. Pero es que además el tomarte el telescopio, sobre todo en estos casos, que no es comprar un tubo sencillito y ya está, ¿no? Sino que es más que una compra, es un proyecto, es un pequeño proyecto. Oye, pues qué abrazaderas le convienen con esta Milano, que coincidan los agujeros. Bien, hay que elegirlo todo un poco bien. Las piezas necesarias, adaptadores, que Takahashi es un poco lío para estas cosas, ¿no? Bueno, pues es un poco nuestra filosofía. No vendemos mucho y estamos agradecidos. Nos gustaría vender un poquito más solo, honestamente, en esta época además que está un poco fastidiada. Pero el vender mucho te obliga a ser un poco esclavo de la venta. Básicamente, si vendes mucho, estás todo el día haciendo paquetes, rellenando albaranes y no tienes tiempo para abrir una caja y preocuparte por cómo viene un tubo. Por tanto, me gusta esa tranquilidad que me da la venta relajada. Me dedico a muchas más cosas dentro del mundo de la astronomía. En Los Solar del Cielo hago divulgación, colaboro con varias revistas también, he hecho proyectos de televisión, de documental de televisión con la ETV, en fin, no vivo solo de la venta, y esto te da, digamos, ese tiempo, esa tranquilidad para sacar con tranquilidad el tubo de la caja, a ver cómo vienes, tal cual, revisarlo todo. La revisión clave última es estrella artificial y ver qué patrón te da. Eso es lo que va a misa. Claro, en caso de astrógrafos también hay que revisar con sensor, haciendo una foto, una sesión nocturna, ¿no? Pero la revisión gratuita es siempre con estrella artificial. Cada tubo que nos compras, lo hacemos así. Revisión también mecánica. Y en el caso de tubos más específicos como este, pues si quieres que te mandemos una revisión, que te hagamos unas fotos de campo con sensores APS-C, te lo hacemos sin ningún problema para que veas qué rendimiento tiene, ¿no? Así que, pues nada, oye, muchísimas gracias, Pep, de nuevo, gracias también a todos los escuchantes de este podcast. Y nada, pues a vuestra disposición para lo que queráis, de cualquier servicio que ofrecemos en nuestra empresa. Gracias de nuevo y un saludo a todos. Adiós, adiós. Y dejamos los Takahashis, pero no la fotometría, porque este es otro frente en el que hemos visto novedades, esta vez en forma de publicaciones, de las que nos han llamado la atención dos referentes a la confirmación de la binariedad de un asteroide y otra sobre una variable en las que han participado varios observadores españoles. Uno de estos observadores es Rafael González Farfán, que nos cuenta cómo han ido estas dos campañas y los resultados que han arrojado. En realidad este asteroide
tiene, digamos, una historia interesante en cuanto a experiencia, no solo experiencia personal, que ya de por sí fue bastante positiva, sino como experiencia de grupo. En realidad fue un objeto del grupo de observadores de asteroides del GOAS, que se fundó, por cierto, ahora hace aproximadamente algo más de un año. Surgió un poco casi por casualidad, como la mayoría de los descubrimientos que suceden en la historia de la ciencia. Este no fue una excepción. Digamos que estábamos un poco jugueteando, Faustino y yo, y Jesús Delgado, estábamos jugueteando un poco con la colección de asteroides que estaban en las bases de datos. Un juego que, por otra parte, se facilitó bastante gracias a un programa que había hecho Javier Ruiz, del Observatorio de Cantabria. Y bueno, nos decidimos por buscar pedruscos que no tuvieran datos actuales, que tuvieran datos inseguros o simplemente que no tuvieran datos, y reparamos en este TIR. Bueno, empezamos como lo que nos quiere la cosa, a obtener las primeras imágenes, las primeras curvas de fotometría y tal. Y bueno, surgió como consecuencia de eso que los primeros datos que obtuvimos, las primeras curvas que se hicieron, de hecho le hicimos alrededor de 60 curvas de luz en 25 noches de observación que tuvimos, pues dieron un aspecto de esas curvas bastante peculiares. Concretamente nos fijamos en la posición de un mínimo, que era su variabilidad, la posición del aspecto de ese mínimo era bastante extraño, ¿no? Y ahí un poco el ojo sagaz de Faustino, digamos que dijo, ostras, aquí hay algo raro. Entonces, como no supimos interpretar exactamente ese mínimo que era el que nos puso sobre la pista, se sucedieron un cúmulo de casualidades que jugaron a nuestro favor, por cierto, y era el hecho de que en el instituto en el que trabajaba, pues una vez hablando en una tertulia de café con un compañero de lengua y literatura, pues me dice, oye, pues mi hermano trabaja en el Instituto Astrofísico de Andalucía y está bastante puesto en asteroides. Digo, joder, pues, macho, dame el teléfono ahora mismo que lo llamo, ¿sabes? Y bueno, me puse en contacto con Pedro Gutiérrez, que trabaja en el Astrofísico de Andalucía. Es un monstruo a nivel nacional en el campo de los asteroides. Le contamos un poco la curva, ¿no? Los datos que habíamos obtenido. Automáticamente, bueno, se puso a nuestra disposición, le mandamos los datos y nos aconsejó, dice, mira, esto tiene toda la pinta de ser un asteroide binario. Digo, coño, pues el estreno del grupo GOAS no ha podido ser mejor. Dice, mira, te recomiendo que os pongáis en contacto con el monstruo de los monstruos en asteroides, que es Peter Pravec, un checo. Dice, lo que sí os prevengo es que este hombre es bastante seco, bastante... no es mediterráneo, ni muchísimo menos, sino que si te tiene que decir esto es una porquería, te lo dice sin anestesia y tú te lo tomas como quieras. Digo, bueno, pues venga, vamos a correr el riesgo. Efectivamente nos pusimos en contacto con Peter Pravec y lo primero que hizo fue demandar las observaciones, los informes, las imágenes. Bueno, repetimos toda la documentación. En este sentido, bueno, Juan Luis González, que es un poco también alma mater en muchos terrenos y el del asteroide también es uno de ellos, nos echó un cabo en lo que era la redacción del documento definitivo de la carta y la comunicación en inglés con Pravec. Y efectivamente, de las observaciones que le mandamos en primera instancia, se quedó con 6 o 7. El resto nos dijo que hiciéramos lo que hiciéramos con ella, pero que estaban mejor en la papelera de reciclaje del ordenador de sobremesa. Bueno, efectivamente nos remarcó que tenía toda la pinta de que tenía el aspecto de ser un binario además síncrono y además de un tamaño más o menos los dos componentes similares, cosa que nos sorprendió, porque digo, coño, con 10 observaciones así de aficionado, este hombre cómo es capaz de deducir tantas cosas, ¿no? Nos siguió pidiendo más datos, se lo fuimos remitiendo y tal, y bueno, al final con el análisis de los datos que le remitimos, este hombre ya posteriormente efectivamente nos confirmó que era un asteroide binario. Es más, nos animó a que publicásemos una avanzadilla en un
telegrama, me parece que fue en el mes de septiembre del año pasado, en el CEBAT CEBET. Y efectivamente elaboramos un mini documento, también con ayuda de Juan Luis González, lo remitimos, se aprobó y posteriormente se publicó. Digamos que esa fue la avanzadilla, ¿no? De un poco el resumen del trabajo que habíamos desarrollado y los resultados, ¿no? Posteriormente, tanto Pedro, del astrofísico de Andalucía, como el amigo Prabeck, digo el amigo entre comillas, ¿no? Nos animó a que hiciésemos una publicación posterior en el MPB, en el Minor Planet Bulletin. Y esto ya nos llevó bastante más tiempo, ¿no? Porque teníamos bastante inexperiencia en el tema de las publicaciones a nivel, digamos, cuasi profesional, y yo le quitaría lo del cuasi. El boletín el MPB, tiene bastante solera dentro, digámoslo así, del mundo de los asteroides, y nos llevó bastante tiempo. Y en este sentido también los chicos del ICTEA, del Instituto de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias, concretamente Quique y Javier, nos echaron también un cabo, porque el siguiente paso que nos pusimos era modelizar el susodicho pedrusco, ¿no? Total, que bueno, entre unas cosas y otras, la redacción definitiva, las correcciones, las primeras pruebas que tuvimos que mandar al MPB, y prácticamente el trabajo de observación se concluyó a finales de agosto, y las primeras pruebas al MPB creo recordar que lo mandamos a finales de noviembre o comienzos de diciembre, y bueno, finalmente la publicación salió en enero, a principios de este año. Curiosamente, por eso este pedrusco tiene bastante trasfondo detrás, porque tiene una historia paralela que va más allá de la publicación. Curiosamente, después nos dimos cuenta que un equipo liderado por Raúl Berhat del Observatorio de Suiza, de Ginebra concretamente, había hecho también un estudio paralelo al nuestro, del mismo pedrusco, y fíjate que hay pedruscos en el cinturón principal de asteroides, y dio la casualidad de que esta gente también lo habían escogido. Habían llegado a las mismas conclusiones que nosotros, solamente que nosotros, digamos, que nos anticipamos antes en publicar los resultados, ¿no? Con lo cual, mira por dónde tuvimos una confirmación paralela y del todo independiente de la binariedad del susodicho Piedrolo, ¿no? Le calculamos con nuestros datos un periodo de unas 16 horas de rotación aproximadamente, y bueno, ya posteriormente el estudio más pormenorizado de su constitución, digamos, en superficie, de naturaleza física y tal, pues ha quedado un poco pendiente, ¿no? Concretamente hay un estudio que aún no hemos emprendido, de realizar las curvas de fotometría con diferentes filtros, ¿no? Porque de este modo puede intuirse, al menos en función de la cantidad de luz que refleje el susodicho pedrusco, puede estimarse o intuirse o deducirse aproximadamente la composición química que pudiera tener en superficie. Y ese estudio aún lo tenemos pendiente, ¿no? Y bueno, esa es un poco la historia en la trastienda, digámoslo así, del famoso TIR. Y la verdad es que fue, tanto a nivel personal como a nivel de grupo de GOAS, digamos, el bautizo de fuego, ¿no? Porque fue, como quien dice, recién fundado el GOAS, y caray, el primer pedrusco o uno de los primeros pedruscos al que le hincamos el diente, da la casualidad que resulta ser binario. No hay muchos asteroides binarios en el cinturón principal, hay, pero no, digamos que no son los más frecuentes. Y bueno, el hecho de haber descubierto, digamos, uno de ellos, haberlo confirmado paralelamente por el grupo de Suiza, y sobre todo el haber iniciado casi de forma de casualidad una colaboración PROAM con, digamos, un personaje del renombre de Peter Prabeck, digamos, a nivel mundial, que es toda una autoridad, pues la verdad es que supuso, digamos, una inyección de ánimo, ¿no? De hecho, posteriormente tuvimos
alguna que otra colaboración más que también cristalizó en otras publicaciones, pero en esta ocasión fue ya con los compañeros argentinos, los del Gora, que aquí Carlos Colazo y su equipo, la verdad es que son unos monstruos también en este sentido. Y concretamente fue un asteroide, ahora mismo no recuerdo el nombre, el número, que perdimos de vista nosotros. En nuestras latitudes ya se nos ocultaba demasiado pronto, era muy difícil seguirlo, estaba demasiado bajo en el horizonte, y se nos ocurrió pedirle la ayuda y la colaboración a Carlos Colazo, y bueno, cristalizó también en otra publicación, abanderada fundamentalmente por ellos, porque nosotros hicimos aportaciones, pero prácticamente el 65% del resto de las observaciones las realizaron los argentinos. Sí, mira, efectivamente, cuando normalmente comenzamos a lanzar vamos a llamar una campaña de observación de cualquier pedrusco, generalmente a la hora de tomar las imágenes, que bueno, se pueden hacer por Maxim, por CCDSoft, el software que sea, sí nos ponemos un requisito, y es que primero empecemos a disparar cuando el asteroide en cuestión no esté por debajo de 30 grados de altura sobre el horizonte, y de la misma manera terminar las observaciones cuando no esté por debajo de los 30 grados de altura. Eso por un lado. Por otro lado, también es fundamental obtener una señal ruido lo suficientemente intensa como para poder caracterizar fotométricamente al pedrusco y no saturar, evidentemente, la imagen, ¿no? En este sentido, pues evidentemente, dependiendo del equipo que cada uno tenga en cuestión, de las características del cielo, del SIN que tenga esa noche, etcétera, etcétera, nos propusimos no bajar de una señal ruido de 100 cuentas. Todo lo que estuviera por debajo de 100 cuentas, pues como mínimo había que ponerlo en cuarentena. Al mismo tiempo, para hacer el estudio fotométrico de la curva de los datos, efectivamente utilizamos Photodiff. En este sentido, Julio Castellano, digamos que nos facilitó bastante la tarea, porque Photodiff inicialmente no es un software dedicado al tema de pedrusco, sino de variables. Entonces adaptó un poco la filosofía del programa y el trasfondo del programa para poder hacer un seguimiento más o menos pormenorizado, completo y complejo de las curvas. Y nos propusimos también tomar siempre 3 estrellas de referencia, 3 estrellas de calibrado, como mínimo, para poder hacer digamos, la calibración del asteroide, ¿no? 3 estrellas de calibrado y una de control. Esa es un poco la filosofía que adoptamos desde entonces, teniendo eso en cuenta, pues, y salvando esos 2 escollos, por decirlo así, esos 2 requisitos. El cúmulo de datos que se obtienen a lo largo de la noche tienen rango de ser aceptable. Con todo y con eso, cumpliendo estos 2 requisitos, el tema de la observación de asteroides tiene además otro inconveniente añadido, y es que como el asteroide, a diferencia de una estrella variable, se va moviendo de sitio, muchas veces pasa cerca de otras estrellas brillantes o dentro de una zona donde hay más o menos estrellas como mínimo de su misma magnitud, que pueden llegar a contaminar las medidas. A la hora de utilizar Photodiff hay que usar unos, digamos, círculos fotométricos para digamos, caracterizar la magnitud de brillo del pedrusco en cuestión, y hay veces en que el susodicho pedrusco pasa cerca de alguna estrella y automáticamente te contamina la medida, te falsea evidentemente la curva, con lo cual hace falta tener un poco de precaución, nada más. Simplemente no vale, a menos que se tenga muy clara la trayectoria del pedrusco, no vale decir, bueno, yo dejo aquí la piedra y hasta mañana Lucas que venga a recoger los datos. En el 60 o el 70% de los casos no sirve. De hecho, hemos tenido muchas veces falsas alarmas, entre comillas, de unos picos que nos salen en las curvas insospechadamente
abruptos que no había quien se los creyera, porque surgen de buenas a primeras. Y claro, empiezas a jugar un poco y a revisar las imágenes, que es un poco después la segunda parte que requiere todo el proceso, y te das cuenta que sin haberte percatado en la noche de observación, el piedrolo en cuestión ha pasado cerca de una estrella que a lo mejor no te habías percatado de ella y te ha contaminado todas las medidas. Entonces, ese es un poco el proceso, ¿no? Y de alguna manera, aunque no lo parezca, tiene su encanto. O sea que, bueno, realmente los que de alguna manera hemos estado ensayando estudios de variables, por ejemplo, en curvas, esto de la fotometría, digamos que nos seduce bastante, ¿no? Realmente llegar a la fotometría, evidentemente, cuando uno aterriza en un mundillo aficionado como este, no es sin duda el primer eslabón al que acudes, ¿no? Generalmente, como la mayoría de nosotros creo que solemos hacer, picoteamos en distintos sitios, desde la astrofotografía hasta, no sé, la observación visual, por ejemplo, o incluso los dibujos, ¿no? Y al final, pues bueno, poco a poco, por la intervención generalmente de algún amigote o algún grupo de gente que conoce, te introducen el gusanillo de la fotometría y la astometría, ¿no? Yo empecé así, y me imagino que el 80% de los mortales que habitamos en este mundillo friki, entre comillas, también lo hemos hecho, ¿no? Yo, en mi caso, fue José María Fernández Andújar, un compañero también de afición, el que me dijo: Guillo, ¿por qué no dejas la cámara de foto acoplada al telescopio y empiezas a meterte un poco con la fotometría, ¿verdad? Que así fue un poco como aterricé en el mundo de la fotometría y de la astometría de variables en primer lugar. Y bueno, ya que el tema de las variables se nos ha quedado tan restringido por los surveys estos, los diferentes equipos que hay en tierra, el terreno de la variabilidad de estrellas se nos ha quedado bastante reducido, así que una válvula de escape ha sido el de los asteroides, ¿no? Bueno, el tema del DIRC también es un poco, si quieres, fruto de la casualidad. En este, digamos, terreno de la astronomía amateur en el que nos movemos, sin duda es del todo importante rodearse de un grupo de personas que formen un equipo más o menos cohesionado, pero eficaz, aunque sean, como suele suceder muchas veces, 200 personas, que no es el caso, y de las 200 personas haya solamente 15 que abanderen el grupo, ¿no? Pero lo importante es rodearse, creo, de personas que sean lo suficientemente activas como para que sean capaces de moverse en el mundillo de Internet y tal. Y en este sentido, creo que la experiencia con DIR y la Universidad de Kent y el proyecto este de HOIS de Ciencia Ciudadana que abandera este DIR Friedrich, no sé qué, es alemán, este hombre es alemán, pues surgió en el seno del grupo de observadores de supernovas. En el grupo de observadores de supernovas hay gente muy, muy, muy válida, y de hecho empezando y pues eso, otra vez con Juan Luis González y Ramón Naves, que son un poco los alma mater de este grupo. Creo recordar que nos pusieron un poco sobre la pista, lanzaron el mensaje de la existencia de la campaña de Ciencia Ciudadana del DIRC, y automáticamente, bueno, pues entramos en la web, y si bicheáis un poco la web del proyecto de Ciencia Ciudadana, es un proyecto tremendamente interesante, porque a diferencia de lo que podría esperarse de un profesional de la categoría de DIR y de la Universidad de Kent, digamos que propone campañas de observación fundamentalmente de estrellas variables, concretamente de rotación de estrellas variables jóvenes, a las que ellos están, digamos, estudiando a nivel grupal, ¿no? Entonces, en este sentido, pues la campaña del verano pasado concretamente, había una propuesta de observación dentro de la nebulosa del Pelícano, la IC, no sé si la 5060 o la 5070, no me acuerdo, la del Pelícano.
y había pues la propuesta de observación de un asterismo en cuestión, y se nos pedía que remitiésemos 3 imágenes por noche. Eso sí, en filtro V, no eran recomendables, digamos, sin filtro, y bastaba simplemente subir las imágenes a través del servidor web a, digamos, su plataforma, ¿no? Ellos se encargaban posteriormente de analizar los datos. Lo que fundamentalmente tuvo como resultado esta campaña, y sobre todo la participación en esta campaña abanderada por este hombre, no fue ya tanto el hecho de colaborar con la aportación de datos, porque bueno, el nivel en el que se mueve este DIR y su equipo es un nivel bastante estratosférico. De hecho, no hay más que ver el resultado del paper que publicaron a mediados de julio de este año precisamente. Te das cuenta que esta gente juega en otra liga completamente distinta, ¿no? Pero el hecho de haber aportado datos, y sobre todo, y fundamentalmente, que aquí sí coincidimos todos, este hombre tiene la, digamos, entre comillas, y sin ella, la diferencia de mantener un contacto más o menos estrecho con los miembros que le suministran las imágenes, ya no solo agradeciéndolas, sino además poniéndonos en antecedentes de los resultados que van obteniendo, de los derroteros que van cogiendo. Y bueno, nos hizo ver, por un lado, dos aspectos. La participación en esta campaña de la nebulosa del Pelícano nos hizo ver, por un lado, que la fotometría que utilizan el equipo de DIRC en la Universidad de Kent no tiene absolutamente nada que ver, o no tenía absolutamente nada que ver, con la que hacíamos nosotros a nivel aficionado, utilizando Photodiff o, no sé, Periodos, que era otro de los programas que también utilizamos. No tiene absolutamente nada que ver. Está, digamos, a otro nivel, en el sentido de que nos dimos cuenta, por ejemplo, que a diferencia de lo que habitualmente solíamos hacer, el equipo de DIRC utiliza todas las estrellas del campo para hacer la fotometría. No escoge 3 estrellas o 5 estrellas, sino que básicamente utiliza todas las estrellas del campo para calibrar las imágenes. Y en base a eso, y en base a un software que te pone a tu disposición online, por supuesto, tú controlas y, digamos, limpias hasta cierto punto tus datos, y posteriormente DIRC se encarga posteriormente de extraer las conclusiones, ¿no? Hombre, en este sentido, por un lado, el habernos hecho ver que otra fotometría es posible y el haber, digamos, cuidado, ¿no? O haber mimado la relación PROAM por parte de DIRC, todos los que participamos en esa campaña, que fuimos bastante en el grupo de observadores de Supernova, estamos tremendamente a gusto, en la palabra, trabajando con DIRC, ¿no? Porque sabemos, primero, que nuestras observaciones, más buenas o más malas, más completas o menos completas, van a buen puerto, es decir, tienen destino, tienen reconocimiento también, ¿vale? Que ese es otro de los aspectos que, hombre, ya que dedicas horas de observación, noches enteras de seguimiento a un objeto, pues el hecho de que de alguna manera te lo agradezcan, ¿no? Es decir, que te lo reconozcan, que te lo agradezcan, porque, en fin, tú no sabes si al final los datos que has mandado sirven, entran dentro de los cánones que ellos proponen, o si por el contrario terminan en la basura, ¿no? Pero el hecho de que DIRC se encargue de mimar de alguna manera, ¿no?, la relación PROAM ha sido un punto muy, muy a favor de este hombre y de su equipo, y tanto es así que, bueno, cada vez que lanza el llamamiento para participar en cualquier campaña o en cualquier seguimiento de objetos, vamos, no hace falta que nos lo pida 2 veces. Pues el observatorio que tengo es bastante modesto, tiene su historia también, no me voy a enrollar en desbrozarla porque no acabaríamos nunca, pero bueno, de alguna manera es la culminación de un poco el deseo que todos tenemos cuando empezamos en estas lides, ¿no? De tener un sitio fijo, estanco ante las inclemencias del tiempo, que no tengas que perder el tiempo en montar y desmontar el equipo. En fin, entonces en mi caso pues tengo la suerte de digamos, vivir en una casa de más
más o menos grande, tiene 2 plantas y la tercera es una azotea. Y ahí, pues después de mascullarlo bastante, de darle 40.000 vueltas, pues decidí hacerme un pequeño observatorio de tejado corredizo de 2 hojas. Es pequeño, tiene aproximadamente 2 metros, 2 por 2 metros, y en el interior está construido en chapá sangüí de 8 centímetros, porque aquí con las calores que hace en estas latitudes, se te puede derretir cualquier cosa que metas dentro de un habitáculo en pleno mes de agosto, por ejemplo. Entonces, en el interior pues tiene un C11, un Celestron de 11 pulgadas, y una cámara ATIC de la 414EX. Es una cámara a la que personalmente le tengo bastante cariño, básicamente porque fue un poco como aquello del primer amor, ¿no? que siempre lo tienes presente. La verdad es que me ha dado muy buenos resultados. No tiene un chip demasiado grande, la verdad, pero bueno, como el telescopio está aceptablemente bien alineado, no tengo ningún problema en digamos, centrar el objetivo y seguirlo durante el tiempo que sea. Evidentemente tengo, que duda cabe, un segundo telescopio pequeñito en paralelo, que es un pequeño tubo de 7 centímetros, me parece que es un refractor que tenía por casa, que reciclé con una QH5 para hacer el seguimiento. Y lo más reciente ha sido pues ponerle una columna. En este sentido, mi querido amigo Jesús Delgado, de Dos Hermanas, de Camas, casi paisano mío, pues se brindó a hacerme la columna. Y, macho, antes de eso había un observatorio, y después de la columna hay otro observatorio completamente distinto, ¿no? El hecho del espacio que he ganado, sobre todo la estabilidad del equipo que te proporciona, ¿no? Te da muchísimo juego, ¿no? Entonces, bueno, ha costado bastante trabajo porque ya, claro, una vez que te construyes el observatorio, o el chiringuito, o el palomar, como dice mi hija, lo siguiente que buscas es robotizarlo o informatizarlo al máximo, ¿no? Yo recuerdo que al principio de montar el observatorio, por aquello de la ilusión de estar observando al pie del cañón, pues me pasaba las noches allí dentro del observatorio, pero observando, ¿no? Entonces se me ocurrió la idea de decir, bueno, ¿por qué no llevo internet aquí, lo, digamos, robotizo, entre comillas, hasta cierto punto, y lo hago todo desde el estudio, ¿no? Digamos que buscando un poco la comodidad, ¿no? Entonces, bueno, pues recientemente me llevé, después de darle 40.000 vueltas al tema, un cable de internet desde el estudio en el que habitualmente estoy hasta el propio observatorio, y ya prácticamente las observaciones las hago en remoto. Es decir, el observatorio subo para abrir y cerrar, como quien dice, ¿no? Y bueno, es tiempo al tiempo en el que a lo mejor un poco más adelante consigo buscar un mecanismo para que abra y cierre automáticamente, con lo cual ya va a ser el colmo de la comodidad, ¿no? Entonces, bueno, gracias a eso, y con el programita el VNC, que es el que utilizo, controlas el telescopio desde el ordenador de sobremesa, sin necesidad de subir, como digo, nada más que para abrir y cerrar el observatorio. Hago el seguimiento, puse también una webcam en el interior del observatorio para que, bueno, tú sabes, aunque aparentemente los cables están todos recogidos y tal, ya sabemos que Murphy siempre anda lanzando por ahí, y no me gusta perder de vista nunca el equipo, ¿no? Entonces tengo una webcam que me permite, digamos, en tiempo y manera ir controlando el devenir de la observación, ¿no? Y bueno, el observatorio lo construí en el 2016, hace aproximadamente ya algo más de 5 años, fue en febrero del 2016. Le puse el nombre de Uranibor, un poco por recuerdo al astrónomo Tycho Brahe, que era el nombre de su observatorio de allí en aquellos tiempos. Y bueno, desde entonces la verdad es que me ha dado bastante satisfacción, y ya no solamente en el terreno de los asteroides y en el terreno de las variables y tal, sino bueno,
experiencia de todo calibre, ¿no? Y las horas muertas que me he pasado, ya no solo observando, sino sobre todo construyendo, ¿no? Que también, aunque no lo parezca, es un gusto, ¿no? Hacer algo con tus propias manos, o casi con tus propias manos, porque evidentemente me han ayudado. Ya te digo, Jesús fue el que me instaló la columna, no solamente me la construyó, sino que además vino a casa a instalármela. José María Paredes, que es un amigo también entrañable, aficionado a la astrofotografía, que se encargó un poco también de enfoscarme las paredes y tal, y la verdad es que muy muy contento. Le saqué obviamente el código BPC, porque evidentemente, bueno, ya que tengo el sitio fijo, lo siguiente es, digamos, homologar el sitio y procurar de alguna manera validar las medidas que se remiten, ¿no? Que de alguna forma es otro de los objetivos que uno se marca, ¿no? Cuando se embarca en una historia de esta, ¿no? Que tus datos sirvan para algo y para alguien, y que al mismo tiempo, bueno, pues si llegan a engrosar bases de datos de variables, de asteroides o de lo que sea, bien está. Entonces saqué el código MPC, el Z55 que me asignaron, y bueno, hasta ahora muy 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 bien y muy contento, la verdad. Podéis escuchar La Esfera Celeste en todas las plataformas de podcasting. Encontraréis más información sobre todos los episodios y sus invitados en laesferaceleste.com. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo viaje.